El teléfono sonó a las 3:47 de la madrugada del 22 de enero de 1993, y cuando Pablo Escobar contestó, esperando noticias sobre una operación planeada, lo que escuchó fue la voz de su mejor amigo, Fernando Galeano, gritando de agonía mientras el fuego consumía su cuerpo vivo. Al otro lado de la línea, un hombre no identificado de los Pepes habló con una frialdad calculada. «Pablo, ¿estás escuchando? Este es Fernando. Está ardiendo en este momento mientras tú escuchas impotente. ¿Quieres oírlo implorar tu nombre algunas veces más antes de morir?» Fernando gritó en el fondo, llamando a Pablo entre sollozos de dolor inimaginable. El sonido de las llamas crepitando era audible a través de la conexión. Pablo sostuvo el teléfono con tanta fuerza que agrietó el plástico, completamente paralizado entre una furia asesina y el horror de escuchar a su amigo de 20 años siendo ejecutado de la forma más brutal posible, mientras los Pepes se aseguraban de que escuchara cada segundo. La llamada duró 4 minutos completos antes de que los gritos de Fernando finalmente cesaran, reemplazados por un silencio roto solo por la voz del ejecutor. 6 de nosotros hicimos esto, Pablo. 6 hombres sostuvimos a tu amigo y lo quemamos vivo. Intenta encontrarnos. Cuando la llamada terminó, Pablo no lloró, no gritó, solo susurró una promesa que cumpliría en los próximos 6 días. Voy a quemar a cada uno de ustedes exactamente como quemaron a él. 24 horas antes de esa devastadora llamada, Fernando Galeano había salido de su casa de seguridad en Envigado para un encuentro rápido con un informante que prometía información sobre los movimientos de los Pepes. Fernando, de 39 años, conocía a Pablo desde que tenían 8 y era la persona que Pablo consideraba un verdadero hermano en todo, excepto en sangre. Habían crecido juntos en las calles de Medellín, cometieron sus primeros crímenes robando autos y construyeron un imperio del narcotráfico lado a lado a lo largo de la década de los 80. Fernando no solo era leal, era el confidente al que Pablo confiaba secretos que nunca había compartido con nadie más. El encuentro había sido una trampa elaborada. El informante era en realidad un miembro infiltrado de los Pepes. Cuando Fernando llegó al bar acordado a las 8 de la noche, 6 hombres lo estaban esperando. Lo neutralizaron con una descarga eléctrica. Antes de que pudiera reaccionar o sacar un arma, lo arrastraron a una furgoneta y lo llevaron a una bodega abandonada, preparada específicamente para la ejecución. Los 6 hombres que capturaron y ejecutaron a Fernando eran Diego Murillo, líder de la operación, Hernán Castro, especialista en interrogatorios, Javier Peña, ex policía, Miguel Santos, sicario veterano, Carlos Vélez, responsable de logística, y Andrés Lopera, vigía. Cada uno había perdido algo a causa de Pablo. Diego había perdido a su hermano en un atentado con bomba. Hernán había visto su negocio legítimo destruido por la extorsión del cartel. Javier fue expulsado de la policía por rechazar trabajar para Pablo. Miguel presenció la muerte de su esposa en un fuego cruzado. Carlos tuvo a su hijo asesinado por sicarios y Andrés perdió a toda su familia en una explosión. Se habían unido a los Pepes específicamente para hacer sufrir a Pablo, y la ejecución de Fernando fue planeada para causar el máximo daño psicológico posible. En la bodega, amarraron a Fernando a un poste de metal, derramaron gasolina a su alrededor y Diego hizo la llamada a Pablo usando un teléfono celular configurado para no ser rastreado fácilmente. Cuando Pablo escuchó a Fernando morir a través del teléfono, algo se rompió permanentemente dentro de él. En los meses anteriores de guerra con los Pepes, había perdido propiedades, dinero y miembros menores del cartel, pero nada lo había tocado de esta manera. Fernando era familia, era pasado, era un recuerdo de quien había sido Pablo antes de que el imperio y la violencia consumieran todo. Perder a Fernando de esta forma, forzado a escuchar sin poder hacer nada, era una humillación y un dolor combinados de una manera que Pablo nunca había experimentado. Pero junto con el dolor vino una claridad absoluta de propósito. Iba a encontrar a los 6 hombres responsables y haría que cada uno pagara exactamente de la misma manera que hicieron pagar a Fernando. No sería una ejecución rápida con un tiro en la cabeza. No sería una negociación o prisión. Sería fuego,
uno por día durante 6 días. Y Pablo se aseguraría personalmente de que cada uno sufriera tanto como Fernando había sufrido. Pablo convocó una reunión de emergencia a las 6 de la mañana con todos los tenientes sobrevivientes: Popel, Otto, Lacua y Navegante. Cuando llegaron, encontraron a Pablo sentado en la sala con un mapa de Medellín sobre la mesa, fotografías de Fernando antes y después de la ejecución que el informante había conseguido tomar secretamente y una expresión de determinación fría que ninguno había visto antes. Fernando fue quemado vivo por 6 hombres de los Pepes mientras yo escuchaba por teléfono. Lo hicieron para quebrarme, para mostrarme que pueden tocar a personas cercanas a mí sin consecuencias. Pablo hizo una pausa encendiendo un puro con una mano que no temblaba a pesar de haber pasado la noche sin dormir. Voy a mostrarles a ellos y a cualquiera que esté mirando que tocar a mi familia tiene consecuencias más brutales de las que puedan imaginar. Quiero nombres de los 6 hombres, quiero ubicaciones y los quiero vivos porque van a morir de la misma forma que mataron a Fernando, uno por día comenzando esta noche. La cacería comenzó de inmediato, con todos los recursos de la organización de Pablo movilizados para un único objetivo: encontrar a los 6 hombres de los Pepes que habían quemado vivo a Fernando. Popel coordinó una red de informantes a través de Medellín, ofreciendo $100,000 por información que llevara a la captura de cualquiera de los 6. Otto presionó a miembros capturados de los Pepes a través de brutales interrogatorios que extraían nombres, descripciones y ubicaciones de células operacionales. En menos de 18 horas, el primer nombre fue confirmado: Andrés Lopera, vigía de 32 años que vivía en un apartamento en el barrio Buenos Aires. Andrés había sido identificado porque cometió el error de llamar a su novia desde un teléfono público cerca de la bodega donde Fernando fue ejecutado, y la llamada fue rastreada por un policía corrupto en la nómina de Pablo. A las 7 de la noche del 23 de enero, un equipo de 8 hombres liderado por Popel invadió el apartamento de Andrés, capturándolo mientras veía televisión, sin saber que había sido localizado. Andrés fue llevado a una casa de seguridad en las afueras donde Pablo esperaba. Cuando fue arrastrado a la sala con una capucha en la cabeza y las manos atadas, Pablo estaba sentado fumando un puro con galones de gasolina organizados a su lado. Cuando la capucha fue removida y Andrés vio el rostro de Pablo, entendió de inmediato que no habría negociación ni misericordia. Pablo no hizo preguntas, no pidió información, solo habló con una voz terriblemente calma. «Fuiste uno de los 6 que quemaron a Fernando Galeano mientras yo escuchaba por teléfono. Ahora vas a morir exactamente de la misma forma, y yo me aseguraré de que sea tan doloroso como lo fue para él». Andrés intentó negar, intentó decir que no estaba allí, pero Pablo solo hizo una señal a Popel, quien lo ató a una silla de metal soldada al piso. Pablo personalmente derramó gasolina alrededor de la silla en un círculo perfecto, empapando la ropa de Andrés hasta que el olor químico dominó toda la sala. Pablo encendió un encendedor y sostuvo la llama lo suficientemente cerca para que Andrés sintiera el calor, haciéndolo gritar anticipadamente de terror. Fernando también imploró. Llamó mi nombre pidiendo ayuda que yo no podía dar. Ahora vas a sentir exactamente lo que él sintió. Pablo soltó el encendedor en la gasolina y las llamas explotaron instantáneamente envolviendo a Andrés, que comenzó a gritar con intensidad, haciendo que incluso los hombres experimentados de Pablo retrocedieran instintivamente. El fuego consumió primero la ropa, luego comenzó a quemar la piel mientras Andrés se debatía contra las cuerdas que lo ataban inútilmente a la silla. Pablo observó sin expresión durante 3 minutos completos hasta que los gritos cesaron y Andrés se desmayó de dolor. Entonces Popel lanzó un balde de agua, apagando el fuego antes de que llegara la muerte. Andrés aún estaba vivo, pero con quemaduras de 3er grado en el 70% de su cuerpo. Cuando Pablo ordenó: «Llévenlo al hospital y déjenlo en la puerta. Va a morir en pocas horas de infección y dolor». Uno de los 6 pagó. Al día siguiente, 24 de enero, el segundo nombre fue identificado: Carlos Vélez, responsable de logística de los Pepes, que había cometido el error de usar una tarjeta de crédito en una gasolinera cerca de su casa de seguridad.
Otto y un equipo de 6 hombres capturaron a Carlos a las 2 de la tarde cuando salía del mercado, llevándolo a la misma casa donde Andrés había sido quemado 12 horas antes. Pablo estaba esperando con más gasolina preparada, y cuando Carlos fue traído a la sala, vio manchas de sangre y quemaduras en el piso aún visibles de la ejecución anterior. Pablo repitió exactamente el mismo proceso. Amarró a Carlos a una silla limpia que había reemplazado la anterior, derramó gasolina, explicó que era uno de los 6 responsables por Fernando y encendió fuego mientras Carlos gritaba implorando por misericordia que no llegó. Esta vez, Pablo dejó que el fuego ardiera durante 4 minutos completos antes de apagarlo, y Carlos fue dejado frente a un hospital diferente, donde murió 6 horas después debido a trauma y pérdida de fluidos. El 25 de enero, el tercer y cuarto hombres fueron capturados casi simultáneamente, gracias a información extraída de un miembro de los Pepes, a quien Otto había interrogado durante 8 horas hasta que se quebró completamente. Miguel Santos, un sicario veterano, fue encontrado en un motel con su amante, y Javier Peña, un ex policía, fue atrapado saliendo de un bar donde había bebido demasiado, pensando que estaba a salvo. Ambos fueron llevados ante Pablo, quien decidió realizar una ejecución doble para acelerar su venganza. Miguel y Javier fueron amarrados a sillas, uno al lado del otro, y Pablo derramó gasolina sobre ambos, explicando que eran el tercero y cuarto de los 6 responsables. Cuando encendió fuego, los gritos de los 2 hombres se mezclaron en un horrible coro de agonía que duró 5 minutos antes de que Pablo permitiera que el fuego fuera apagado. Ambos fueron dejados en hospitales separados, muriendo antes del amanecer del 26 de enero. Solo quedaban 2 de los 6 originales, Diego Murillo, líder de la operación, y Hernán Castro, especialista en interrogatorios. Diego Murillo y Hernán Castro sabían que estaban siendo cazados, ya que las noticias de las 4 ejecuciones se habían esparcido entre los Pepes, causando pánico. Diego, el líder que había encendido fuego a Fernando, se escondió en la finca aislada, a 2 horas de Medellín, rodeado por 15 hombres armados. Hernán huyó a Bogotá, pensando que la distancia lo protegería. Pablo ofreció una recompensa de $500,000 por la captura viva de ambos, una suma tan grande que algunos miembros de los propios Pepes comenzaron a considerar la traición. El 26 de enero, un informante llamó diciendo que conocía la ubicación de Diego y que 15 guardias aceptarían $100,000 para abandonar sus posiciones. Pablo autorizó el pago de inmediato y preparó una operación para la madrugada siguiente. A las 4:20 de la madrugada del 27 de enero, 30 hombres de Pablo rodearon la finca donde se encontraba Diego. Los guardias pagados abrieron los portones sin resistencia. Diego despertó al escuchar cómo se derribaba la puerta. Intentó tomar un arma, pero Popel fue más rápido. Pablo mandó a buscarte. Quemaste a Fernando, ahora vas a quemar también. Diego fue arrastrado en ropa de dormir, lanzado al maletero y llevado a la casa de seguridad donde Pablo lo esperaba. Al ver a Pablo, Diego intentó negociar ofreciendo información sobre los Pepes a cambio de una muerte rápida. Pablo escuchó en silencio. Luego respondió: «No quiero información. Quiero que sientas exactamente lo que Fernando sintió, cuando lo quemaste vivo». Diego fue amarrado y Pablo derramó gasolina personalmente, formando un charco en el piso. Antes de encender, sostuvo el encendedor frente al rostro de Diego. «Fernando era mi hermano. Lo quemaste para hacerme sufrir. Funcionó, Diego. Me hiciste sufrir más que cualquier cosa en 20 años. Ahora vas a sufrir igualmente». Pablo encendió fuego y las llamas envolvieron a Diego, quien gritó hasta que su voz se volvió ronca. Pablo observó durante 6 minutos completos, el tiempo más largo de cualquier ejecución anterior, y cuando ordenó apagar el fuego, Diego estaba irreconocible. Fue dejado en un hospital donde murió 3 horas después debido a shock y falla de órganos. Solo quedaba Hernán Castro. Encontrar a Hernán en Bogotá fue difícil durante 2 días, hasta que el 29 de enero su novia, cansada de vivir escondida, llamó ofreciendo su ubicación a cambio de protección y dinero. Pablo aceptó y recibió la dirección de un apartamento en Chapinero. Popel lideró a 12 hombres, llegando a las 7 de la noche.
Hernán estaba cenando cuando la puerta fue derribada. Intentó saltar por la ventana del cuarto piso, pero fue atrapado. Golpeado hasta quedar semiconsciente, fue amarrado y puesto en una furgoneta hacia Medellín. Llegó a la casa de seguridad a las 11:30 de la noche, cubierto de moretones, pero consciente del destino que le esperaba. Cuando Hernán fue arrastrado a la sala donde otros 5 habían sido quemados, vio manchas permanentes en el piso y una silla manchada de sangre. Pablo estaba de pie, no sentado como antes, con una expresión de satisfacción fría de un hombre que completaba su venganza prometida. Hernán Castro, el último de los 6. Fuiste especialista en interrogatorios, experto en hacer hablar a las personas a través del dolor. Voy a mostrarte un tipo diferente de dolor, el tipo que Fernando sintió. Hernán fue amarrado y Pablo derramó gasolina, pero también agregó un neumático viejo empapado en combustible alrededor del cuello, en una técnica sudafricana llamada collar, que hacía la muerte aún más lenta y dolorosa. Era la ejecución final, y Pablo se aseguraría de que fuera la más brutal de todas. Pablo encendió fuego en el neumático alrededor del cuello de Hernán y las llamas estallaron con una intensidad mayor debido a la goma derritiéndose. Hernán gritó con una agonía que superaba los gritos anteriores mientras el fuego consumía su rostro, cuello y pecho, el neumático derretido pegándose a su piel y quemando capas profundas. Pablo observó sin desviar la mirada durante 8 minutos completos, el tiempo más largo de todas las ejecuciones, asegurando el máximo sufrimiento antes de la muerte. Cuando los gritos cesaron y el cuerpo se desplomó, aún en llamas, Pablo hizo una señal para apagar el fuego. Hernán estaba muerto, el 6º y último de los hombres que habían quemado a Fernando. Pablo miró el cuerpo carbonizado y habló en voz baja. Fernando, los 6 pagaron. Cada uno quemó como tú quemaste. Descansa ahora. Pablo salió, dejando a Popel y Otto lidiar con el cuerpo. Se dirigió al balcón donde encendió un puro, observando el amanecer del 30 de enero. 6 días habían pasado desde la llamada en la que escuchó a Fernando morir, y en esos 6 días había cazado y ejecutado personalmente a todos los responsables utilizando el mismo método. La venganza estaba completa, pero la victoria era vacía, porque Fernando seguía muerto y nada lo traería de vuelta. Fumó el puro entero, procesando el hecho de que había cruzado una línea permanente. Se había convertido en un ejecutor personal, no solo un comandante, sino un hombre que encendía fuego en personas y las observaba arder. Parte de él sabía que esto lo cambiaría para siempre, pero una parte mayor no le importaba, porque la justicia había sido hecha de la única forma que tenía sentido. La noticia de las 6 ejecuciones se esparció entre los Pepes, causando terror y división interna. Muchos miembros reconsideraron su participación, porque si Pablo podía encontrar y ejecutar a 6 hombres en 6 días consecutivos, nadie estaba a salvo. Las decisiones comenzaron a cambiar, la información dejó de fluir y las operaciones se vieron perjudicadas por el miedo instilado. Para Pablo, esto era un beneficio secundario, pero real. La venganza por Fernando también debilitó a sus enemigos a través de una demostración brutal de retribución inevitable. El mensaje fue recibido claramente en todos los lados del conflicto. Atacar a personas cercanas a Pablo resultaba en una venganza horrible. En los meses siguientes, Pablo mantuvo una fotografía de Fernando en la mesa de trabajo en cada casa de seguridad, un recordatorio de un amigo perdido y una venganza completada. Nunca habló públicamente sobre las 6 ejecuciones, pero la historia circuló, convirtiéndose en leyenda, amplificando su reputación como un hombre que no perdonaba ofensas contra su familia. Algunos lo veían como una justicia brutal merecida, otros como un descenso final en la barbarie, probando que era un monstruo. Para Pablo, las opiniones externas eran irrelevantes porque había hecho lo que su código personal exigía: proteger y vengar a los suyos sin importar el costo. 6 hombres habían sido quemados en 6 días y cada muerte fue un testimonio de que tocar a la familia de Pablo Escobar tenía un precio absoluto. Fernando Galeano fue enterrado en una ceremonia privada que Pablo organizó personalmente, eligiendo el ataúd, las flores y el lugar en el cementerio.
Pablo asistió a pesar del riesgo, permaneciendo en el funeral todo el tiempo con la mano en el ataúd, despidiéndose de su amigo de 31 años. Cuando el ataúd fue bajado, Pablo lanzó tierra y susurró: «Los 6 quemaron como tú quemaste, Fernando. Ninguno murió fácil. Descansa sabiendo que fueron pagados completamente». Salió del cementerio sabiendo que había honrado la memoria de la única forma que entendía, a través de una venganza tan brutal que nunca sería olvidada por cualquiera que escuchara la historia de los 6 hombres que fueron quemados en 6 días consecutivos por cometer el error fatal de tocar al mejor amigo de Pablo Escobar. Hola, si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Cuéntanos aquí en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber de qué parte del mundo nos acompañan los fans de historias del mundo del crimen. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo.